disculpen. Bueno, vamos a tener ciertas definiciones. Vamos a definir como shock una condición o una anormalidad en el cual nuestro sistema circulatorio, que es el que se encarga de proporcionar oxigenación a todo nuestro cuerpo, a todas nuestras células, todos nuestros tejidos, órganos y sistemas, tiene una anormalidad. Y esa anormalidad conlleva a que exista una perfusión y oxigenación inadecuada a todos los órganos. Sin embargo, ya el shock, ya estamos hablando de un estado ya tardío. Primeramente, todo empieza con un trauma, una hemorragia aguda, que si no se corrige de forma oportuna, no vamos a poder evitar ese contexto del shock. Ya cuando nos entramos al contexto del shock, grado 3, 4 o refractario, ya realmente es como escalar el Everest. Es bastante complicado ya estar en ese escenario. La idea con esta charla es que evitemos a más poder entrar en el contexto del shock. Y eso es muy importante en el contexto prehospitalario. Y básicamente, muchos problemas se originan en el prehospitalario. Por eso es que es muy importante aquí. Los problemas de vía aérea, los problemas de reanimación, los problemas de sangrado se originan, obviamente, porque es donde sucede el hecho, pero los sistemas de respuesta en muchos de nuestros países, obviamente, en desarrollo, tienen muchas limitaciones o tienen falta de experiencia en evaluar adecuadamente al paciente y no prevenimos las complicaciones desde la parte prehospitalaria. Ya llega el paciente a una sala de emergencia habiendo dejado toda la bolemia en la ambulancia o en el camino. Y entonces eso es lo que queremos nosotros evitar para no llegar hasta ahí. No tendría yo que estar hablando de shock si nosotros lo previniéramos. Y eso creo que va a ser un objetivo importante en esta ponencia de poder prevenir nosotros este contexto. Recordemos que el gasto cardíaco está dado, ¿verdad? O es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Una frecuencia cardíaca en promedio anda 70 latidos por minuto. El volumen sistólico promedio en cada sístole es de 65 a 70 cc. Eso nos da un total de 4.9 o 5 litros por minuto. Es lo que bombea el corazón minuto a minuto. Ahora es muy importante que entender que el volumen sistólico va a depender de tres cosas muy importantes. Acá, y voy a hacer bastante hincapié en esto, son precarga, contractilidad y poscarga. La precarga prácticamente tiene que ver con lo que es el llenado del corazón. La precarga tiene que ver con lo que es el llenado del corazón. ¿De qué depende el llenado del corazón? De la capacitancia venosa principalmente. Hay que entender que el gasto cardíaco, el 70% de la sangre del gasto cardíaco va a ser ofertado por la capacitancia venosa. Entonces, es toda la sangre que llega al corazón. Existe algo que se llama volumen diastólico final o volumen telediastólico. El volumen telediastólico es la cantidad de sangre que ya queda en la fase de la diástole del corazón, queda provoca a la fibra cardíaca una distensibilidad. Es importante que exista esa distensibilidad, ese estiramiento de la fibra cardíaca, porque a mayor distensibilidad, mayor fuerza de contracción va a tener el corazón y por ende un gasto cardíaco adecuado. ¿Ya? Cuando hay problemas en la precarga, bueno, hay problemas cuando hay una éstasis venosa. Cuando, por ejemplo, hay un trastorno vasomotor. En el caso del shock medular, cuando hay pacientes con trauma raquimedular, tienen un problema de un shock medular porque hay posiblemente una sección en un segmento de la médula espinal
que conlleva a una denervación completamente de nuestro sistema venoso. Eso nos conlleva a una retención de la sangre en todo lo que es el sistema venoso. Entonces esa sangre no llega al corazón. Esa sangre no puede de alguna manera causar en el tejido cardíaco esa distensibilidad. Y por ende nos va a llevar a una caída del gasto cardíaco porque hay caída de la precarga, hay caída del volumen sistólico. Cuando el corazón quiera bombear, la cantidad de sangre necesaria no va a poder porque no se llenó adecuadamente. Entonces, por ende, se afecta directamente el gasto cardíaco al afectarse la precarga, al afectar el volumen sistólico. De la misma forma, la poscarga se afecta cuando hay alteración en las resistencias periféricas. En este mismo contexto del shock medular no hay tono vasomotor adecuado. Por otro lado, en un paciente que está con una hemorragia aguda, llámese un trauma, una herida, una contusión, y hay una pérdida importante en el sistema arterial, entonces se cae también la poscarga en ese entorno y se afecta también el gasto cardíaco. Hay un reflejo importante que creo que lo debemos de conocer todos, se llama el reflejo Benzol-Harish, que se caracteriza por bradicardia e hipotensión. Cuando ustedes vean eso en el paciente, debe de llamarle mucho la atención porque hay un problema ya de bomba, hay un problema ahí de gasto cardíaco. El reflejo Benzol-Harish se da porque el corazón no se llena adecuadamente. ¿Qué dijimos que se afecta ahí? Precarga. No se llena adecuadamente porque posiblemente hay una hipovolemia, hay un sangrado. La fibra cardíaca no se distiende adecuadamente, no se estira. Imagínense ustedes una chimbomba llena de agua, está tensa, las paredes de la chimbomba está muy tenso y cuando ustedes empujan esa gran cantidad de agua que hay en la chimbomba, el gasto cardíaco es igual al gasto cardíaco de esa manera. Pero hagan en su mente la misma imaginación de la chimbomba, menos del 70% de su capacidad, toda pequeñita esa bolsita. Imagínense así, de esa misma manera el corazón, cuando no hay un adecuado volumen sistólico ahí. Entonces el corazón, su fibra cardíaca está débil, el corazón no está estimulado adecuadamente para producir una contracción. Entonces eso nos va a llevar al reflejo Benzol-Harish, que es la bradicardia, porque no hay un estiramiento adecuado. Eso es la ley de Frank-Starling. Mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción, pero al haber un corazón con poca cantidad de sangre, porque está afectada la precarga, porque hay un sangrado, entonces ese volumen sistólico es menor y por ende nos va a afectar el gasto cardíaco y el paciente va a manifestar esos signos ya de hipotensión y de bradicardia. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. La frecuencia cardíaca está determinada principalmente por nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático. Recuerden que el sistema simpático está dominado por el sistema de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, y este nos va a estimular todo lo que es inotropismo, cronotropismo. Y por otro lado está el sistema parasimpático, que es la contraparte del simpático a través del sistema colinérgico, la acetilcolina, y nos va a causar todo lo contrario, ¿no? Bradicardia, hipotensión, etcétera, ¿no? Entonces aquí puse yo 3 principales objetivos en el paciente en estado crítico, en el estado de prechoque, que ustedes lo encuentran tirado ahí, ¿verdad? En un accidente automovilístico, posiblemente un motorizado. Aquí en Nicaragua son famosos los accidentes ahí de la gente que hace entregas, como Hugo, Pedido Ya. Ahí están los pobres motorizados expuestos a mucho accidente, y entonces ustedes lo encuentran ahí en la calle, ¿verdad? Tirado. Entonces la importancia de hacer una evaluación primaria adecuada, completa, rápida, veloz, pero no solamente que sea rápida y veloz, sino que sea objetiva y bien hecha. Eso es muy importante, que día a día los que estamos atendiendo trauma, en cualquier contexto, estemos repasando, hacer una evaluación rápida de nuestro paciente. Y si encontramos un sangrado, lo primerito que tenemos que hacer es parar ese sangrado. Si vemos ahí un miembro que está, una arteria o un hueso expuesto y está sangrando, es buscar cómo hacer compresión y parar ese sangrado. Una vez que ya hicimos eso,
y ya estabilizamos, ya inmovilizamos, entonces lo otro es mejorar lo que es la oxigenación y la ventilación, proporcionar a nuestro paciente oxígeno por máscara con reservorio, si no tenemos máscara con reservorio, con alto flujo nasal, pues con puntas nasales, ¿verdad? Para mejorar en ese contexto el aporte de oxígeno a la sangre. Y obviamente la reposición apropiada de lo que es los fluidos en el paciente. Esas son las tres principales cosas. En este sentido, no le resto importancia a la administración de líquidos, pero creo yo que haciendo un adecuado control del sangrado, mejorando la oxigenación y la ventilación, y luego haciendo la reposición de líquidos, nosotros vamos a estabilizar adecuadamente a nuestro paciente. Pero ¿de qué me sirve tener a mi paciente con 2 vías de alto calibre, pasándole los chorros de líquido de cristaloide, pero el miembro expuesto con el trauma está soltando sangre de una forma indiscriminada? No estoy haciendo nada de forma adecuada. Aunque yo le pase las cargas volumétricas de acuerdo al libro o de acuerdo a las normas, pero si no controlé, si no paré el sangrado, no estoy haciendo absolutamente nada. Recordemos que el shock se va a dividir en 4, ¿verdad? El hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. No toda hipotensión, no toda caída de la presión arterial o del gasto necesariamente es por shock hipovolémico. Pueden haber otros contextos, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que es la caída de la volemia, ¿no? En el paciente con trauma, que va desde el lugar del trauma hasta la emergencia. Pero hay criterios para más o menos nosotros decir, ya tenemos un paciente en estado de shock, entonces hay que actuar rápido, ¿verdad? Alteración del estado de la conciencia, si ya tenemos un paciente con taquicardia, con taquipnea ya mayor de 20 respiraciones por minuto, y si logramos medir un CO2 expirado menor de 32, mejor todavía, ¿verdad? Si esto es bastante difícil en el prehospitalario, por ejemplo, decir déficit de base, pero si el paciente sangró lo suficiente y llega a la emergencia y se le hace gasometría rápida para hacer evaluaciones y tomar decisiones, y el paciente ya tiene una déficit de base, ya tenemos problemas y ya tenemos varios criterios para decir el paciente ya está en un estado de shock. Y un flujo urinario menor a 0.5 ml por kilo por hora en el adulto, ¿verdad? En el paciente pediátrico tengo entendido que es desde 1 o hasta 2 ml por kilo por hora la diuresis. Qué importante es medir la diuresis. Qué importante es medir la diuresis. Aquí hay que ver cómo consensuamos en el prehospitalario esto, porque esto lo mencionan las normas de ATLS. Tenemos que medir la diuresis a los pacientes. Es un indicador muy sensible de shock, de alteración en la perfusión de los órganos. Y una hipotensión arterial de más de 20 minutos. Cumplimos esos 4 criterios y ya decimos al paciente ya lo tenemos con shock. En el caso del hipovolémico, bueno, pues ahí tenemos, puede ser hemorragia, reducción de volumen intravascular, secuestro interno, puede ser una contusión abdominal, y hay secuestro de sangre a nivel retroperitoneal, en el fondo del saco, a nivel del hígado, del vaso, un trauma esplénico, un trauma renal, y ahí se acumula esa sangre, o un trauma evidente, ¿verdad? Con hemorragia visible. Entonces ya estamos ante un dato muy claro de un shock hipovolémico. Hay caída de la precarga, hay caída del gasto cardíaco. Ahí el tratamiento pues tiene que ser, pues además de buscar cómo controlar el sangrado, pues la administración rápida de fluidos, pero puede ser también por una causa cardiogénica o un fallo meramente de la bomba cardíaca, puede ser mecánico, miopático, o por una arritmia, un síndrome coronario, puede darte un shock cardiogénico y entonces vas a tener caída del gasto cardíaco. Puede ser algo obstructivo, muy frecuente en trauma torácico, por ejemplo, un neumotor a tensión, un taponamiento cardíaco, o una embolia pulmonar masiva. Nos va a dar también caída de la precarga, aumento de la resistencia periférica y se nos cae el gasto. O puede ser un problema distributivo en el caso de la sepsis, o en el caso de principalmente de sobredosis de drogas. Podemos tener el llamado prehospitalario de que encontraron una persona inconsciente en su casa, llega el grupo de respuesta rápido y posiblemente esta persona consumía droga. Eso nos puede dar un problema de shock distributivo, nos puede dar
¿ya? Y ahí el manejo pues va a variar. Por eso es importante conocerlos todos. Anafilaxia, alteraciones del sistema nervioso central como un shock neurogénico o endocrino como en la insuficiencia suprarrenal, son causas o ejemplos de shock distributivo. Aquí está una clasificación de los elementos clínicos del paciente que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar a nuestro paciente con trauma. Y les puse esta infografía que está bastante, le pueden tomar, si está con su teléfono, screenshot ahí en su teléfono o una captura en su computadora, porque creo que es importante que nosotros la tengamos al tiro, estas variables hemodinámicas. Ahí tenemos, la primera variable es la pérdida de hemáticas, que la tendríamos que cuantificar en relación al porcentaje, la variación del pulso, la presión arterial, la presión arterial diferenciada, las respiraciones, el llenado capilar, la diuresis. Vean cómo aquí, en el caso, este cuadro lo tiene, por ejemplo, el Colegio Americano de Cirugía. Ellos ahí ponen la diuresis, el estado mental y el reemplazo de líquido, en qué momento va a ser adecuado. En el caso del grado 1, un trauma grado 1, donde la pérdida de la volemia es del 15%, entonces vamos a tener que aproximadamente se pierde unos 750 cc de sangre. La frecuencia cardíaca se va a mantener más o menos en ese rango de 100. La presión arterial ahí está normal porque hay un sistema compensador, esa pérdida de sangre, ¿cierto? Está perdiendo volemia, pero el cuerpo de forma rápida activa el sistema renina, angiotensina, el simpático, y entonces logra mantener las variables hemodinámicas prácticamente sin alteración en ese momento. El llenado capilar va a estar normal, la diuresis va a estar normal, y pues el paciente obviamente como está con una pérdida de sangre, con un trauma, va a estar con una ligera ansiedad, pero sin toma del estado de la conciencia. Ahí en ese momento podemos hacer reemplazo con soluciones cristaloides. Ahí más adelante les voy a mencionar las dosis que menciona en la TLS. En el grado 2, ojo, ya ahí debemos de actuar rápido. Desde el grado 1 debemos de actuar rápido. Quiero hacer hincapié en eso, que no desde el grado 2, 3 o 4 para carrera, no. Ya si tenemos un paciente con una pérdida ya del 15%, hay que actuar rápido. Y a veces cuando no actuamos rápido, ese shock avanza rapidito esa escalera, ¿no? Entonces, el grado 2, ahí vemos una pérdida entre 750 y 1000 de sangre, que el 15-30%, la frecuencia todavía puede estar de una forma normal, pero ya la presión diferencial, la media, puede estar disminuida. Ya vemos que el paciente ya está con taquipnea, hay retraso en el llenado capilar, la diuresis ya va disminuyendo, ya va mermando y el paciente ya está levemente ansioso, y ahí obviamente también hay que hacer reposiciones rápidas con soluciones cristaloides. El grado 3 ya es una pérdida del 30-40%, una pérdida importantísima. Ya, por ejemplo, pacientes con traumas como por ejemplo de pelvis, de fémur, que son huesos grandes y zonas bien sangrantes, vamos a tener este contexto, ya un trauma hepático ahí moderado, ya podemos tener ese contexto con una pérdida importante, y ahí la afectación ya es mayor, ya tenemos una taquicardia sinusal, compensadora, 120, ya tenemos una presión arterial disminuida, ya tenemos una presión media disminuida, ya tenemos una respiración ya más rápida, un llenado capilar mucho más lento, ya la diuresis ya está ahí afectada, ya el paciente ya está ansioso, está confundido, y ahí además de la reposición con cristaloides ya hay que ir pensando en la administración de hemoderivados, plasma, paquetes globulares, para mejorar la oxigenación, porque ahí no está afectando meramente ya la parte de la perfusión tisular. Y un grado 4, que ya pues imagínense ustedes un contexto, ¿qué les puedo decir yo? Las hemorragias obstétricas rápidamente te pueden llevar a chocarte a la paciente. Eso es un ejemplo, ¿verdad? O aquellos traumas politraumatizados de cabeza, incluye cuello o tórax, en aquellos casos ya bastante cruentos. Entonces ya ahí la
la situación se pone más tórpida, más oscura, y estamos entrando en un vórtex ya en la parte final, y es bastante complicado ya. No digo que no, pero ya nos estamos metiendo a otros problemas, no solamente con la pérdida hemática o la transfusión masiva, en este caso, ya nos estamos metiendo a coagulopatía, CID, falla de múltiples órganos, entonces ya son otros contextos ya distintos. Les traje aquí este ejemplo del índice de choque. El índice de choque es algo rapidito que nosotros podemos medir en el prehospitalario y tiene una sensibilidad altísima, muy útil, muy útil. La fórmula es sencilla, se divide la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Lo normal del índice de choque anda entre 0.5 y 0.6. Ya un shock grado 1, que es lo que les mencionaba yo en esta parte de aquí, ¿no? Ya estamos hablando de un índice de choque de 0.8 hasta 1. Algunas revisiones y utilidades que le han dado el índice de choque en diferentes contextos del shock, ya se dice que el paciente con 1 de índice de choque ya puede tener hasta un 30% de mortalidad, e inclusive ya entre 1 y 2 ya es indicación absoluta de transfundir al paciente. Entonces, esto se lo traigo para que lo tomen en cuenta, es fácil hacerlo y eso nos ayuda a tomar decisiones rápidas, ¿verdad? Para pues, hacer reposición hídrica a los pacientes o transfusiones en el caso de que necesitamos transfundir de forma rápida y precoz. Aquí se midió esto, el índice de shock en pacientes con trauma geriátrico, y ya imagínense aquí que ya menor de 1 en los geriátricos, en los pacientes geriátricos, ya menor de 1, la mortalidad fue del 4%. Y menor de 1 en el paciente geriátrico se asoció a 3 veces mayor mortalidad. En el paciente geriátrico, que es un paciente más lábil, responde muy pésimo a la hemorragia, entonces ahí es de mucha utilidad. Y a los pacientes que se les aplicó este índice de choque, estamos hablando de 217.190 pacientes, o sea, una población grande, un estudio grande. Cuando se les aplicó, estos tenían más posibilidades de requerir hemoderivados, más posibilidades de intervenir al paciente, y obviamente, mientras mayor era el índice de choque, más complicaciones intrahospitalarias. Entonces, qué importante es medir esto, y es facilísimo hacerlo y nos ayuda a tomar decisiones rápidas. En este otro estudio, ¿verdad? Sobre todo para la decisión de transfusiones masivas, o una predicción más bien para tomar decisiones de transfusiones, se determinó, ¿no?, que el índice de shock y el índice de shock modificado son muy buenos predictores de hemorragia masiva. Se aplican de una forma fácil durante la atención inicial del trauma grave. Es muy importante hacer eso, se los traigo a refrescamiento para los que ya lo sabían, y los que no lo sabían, pues saben que pueden hacer ese test de rápido, dividir la frecuencia cardíaca entre la presión sistólica, y tienen una medición bastante rápida y muy fidedigna ya de un paciente que ya requiere manejo con cristaloide o transfusiones rápidas. Por ejemplo, si tengo un paciente con 100 de frecuencia cardíaca, lo vamos a poner en 110, y tiene 90 de sistólica, y lo dimos entre 90. Estamos hablando que hay un índice de choque de 1.2. Esto me dice que ese paciente está en un shock grado 1, ya casi corriéndose al 2, diría yo, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo que actuar rápido, tengo que mejorar la oxigenación de mi paciente, tengo que parar ese sangrado, tengo que canalizar 2 vías y pasar ya un bolo de cristaloides para evitar, ¿no?, que eso siga progresando, que eso siga avanzando mucho más allá. Aquí están los signos y síntomas, o como otro refrescamiento rapidito, ¿verdad? O más o menos que lo vuelvan a recordar en los distintos contextos de hemorragia, ¿no? La pérdida del 15, 30, 40 o mayor del 40 era parecido a lo que le enseñé en el otro, ¿no? Para que lo recuerden, solo aquí les menciono ya
el exceso de base, si ya estamos en emergencia y podemos hacer gasometría rápido, porque pues como que en el prehospitalario es bastante complicado hacer esto, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hacer en el prehospitalario? En el prehospitalario, medir la escala de Glasgow. Podemos medir la frecuencia respiratoria, pulso, presión, frecuencia cardíaca y estimar las pérdidas. Y nosotros ya ahí podemos tomar decisiones rápidas desde la ambulancia, desde la zona del accidente, y ya nosotros ya estamos avanzando en el manejo integral, porque recuerden que el paciente se va a manejar en el pre y en el hospital. Pero si no hacemos nada en la parte de atención prehospitalaria, ya cuando llegue al hospital ya va a llegar en condiciones diferentes, ¿verdad? Pero si nosotros manejamos adecuadamente esto en el contexto prehospitalario, les aseguro que cuando ya llega la emergencia, ya las decisiones van a ser un poco más objetivas y no a esa hora a estabilizar al paciente, no, sino ya que el paciente ya viene con un manejo inicial. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el manejo inicial? Bueno, con el ABCD, eso ya lo sabemos todas las personas que trabajan en trauma, que trabajan en la parte prehospitalaria, que trabajan en atención prehospitalaria. A, vía aérea. B, respiración y ventilación. C, circulación y control de la hemorragia. La D, déficit neurológico, escala de Glasgow. La E, la exposición, ¿no? Entonces, eso se hace en el prehospitalario también y ahí nosotros vamos haciendo las intervenciones. Esta es una imagen un poquito más clarita. Y bueno, la A, aseguramos la permeabilidad de la vía aérea. Ya, control cervical, si el paciente, bueno, a todo paciente con trauma, ya, hasta descartar que no haya lesión cervical, hay que hacer estabilización de la columna cervical. Aseguramos, permeabilizamos la vía aérea. Esto va a haber un webinar sobre esto, ¿no? O sea, elevación del mentón, flexión de la cabeza, siempre que no haya pues un daño de la columna cervical, oxígeno, alto flujo o con bolsa reservorio, con dispositivo AMBU, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas ahí de asegurar la vía aérea o el uso de las cánulas para permeabilizar, quitar la obstrucción de la vía aérea. Todo eso va de la mano, ¿verdad? La ventilación y la oxigenación, ¿verdad? Descartamos y hacemos evaluaciones sistemáticas. Descartamos neumotórax, descartamos neumotor abierto, valoramos en ese momento intubar al paciente si lo necesita, ¿verdad? La oximetría de pulso que no debe faltar. En lo que es la circulación, pues ahí es lo que yo les decía, detener esa hemorragia con compresiones locales, apósitos, torniquete. Ahí a nuestro coordinador de curso le vamos a pedir al final que nos refresque rápidamente en maniobras de control de la hemorragia, rápidamente. Y además él ahí también puede darle a conocer todos los cursos que nuestra institución Hermenic tiene, y uno de ellos es el control, el stop bled, ¿verdad? Ese control de la hemorragia es un curso muy importantísimo que va de la mano con esto. Ese curso es vital para todos los que atienden pacientes en el prehospitalario y lo deberíamos de tomar siempre todos los médicos que trabajamos en trauma, anestesiólogos que estamos ahí atendiendo pacientes con trauma, intensivistas que estamos recibiendo al paciente que viene con trauma, emergenciólogo, bueno, ese es su pan de cada día, ¿verdad? Es lo que más trauma ven, es lo que más ven todos los días. Entonces hay que ver algunas maniobras rapiditas que nosotros podemos hacer para detener ese sangrado, porque si no lo detenemos, pues no vamos a estar haciendo mucho. Identificar y tratar el shock y la monitorización electrocardiográfica siempre que sea posible, ¿verdad? Sabemos que en muchos contextos es como complicado. Y pues lo que es la valoración neurológica, descartar el edema cerebral a través de la escala de Glasgow. Ahí pues medimos la simetría de la pupila, reacción a la pupila a la luz, valoramos la focalidad cerebral y medular para ver el nivel de la lesión. Entonces hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo. Algo importante también, una vez que ya hicimos nuestro ABCD y ya estamos haciendo intervenciones pertinentes, es importante nosotros estar reevaluando si nuestro paciente está respondiendo a las maniobras que estamos haciendo, porque si no está respondiendo, pueden ser dos cosas. Uno, que hay algo que me lancé yo en la evaluación inicial y no estoy tratando, ¿verdad? Dos, o que mi manejo está siendo insuficiente, porque posiblemente el paciente está en una condición mucho más grave.
Y a eso me da la pauta a que tengo que pues seguir evaluando más carga, más volúmenes, ¿verdad? O estar haciendo evaluación, hay algún lugar del sangrado que no estoy controlando. Y eso me va a facilitar, porque no solamente hacer una evaluación rápida y ya monté al paciente en la ambulancia y ya no lo volví a ver. No, hay que estar en esta evaluación minuto a minuto. Eso es muy importantísimo. Aquí este es un pequeño algoritmo, ¿verdad? De cómo nosotros podemos hacer el manejo inicial en estos pacientes. En el primer minuto, en el minuto 0, hay que brindar oxígeno al 100%, buscar una vía periférica, principalmente en antebrazo o antecubitales, es lo preferible. Importante que si no logramos, bueno, y esta vía tiene que ser de alto calibre, o sea, 16, 18 cuando menos, no llevemos un paciente con una bránula 22, 24, o sea, eso es completamente inadecuado hacerlo. Hay que buscar bránulas de alto calibre que permitan flujo arriba de 100 cc por minuto, ¿no? Por hora. Importante tomar también aquí la decisión que si no logro un acceso intravenoso rápido, pues irnos a la vía intraósea, que pues todo lo que hemos estado trabajando, esta parte del intraóseo, yo creo que hasta el mismo Héctor, que es el director de los cursos, está aburrido de mencionarlo y habían habido cursos solo de acceso intraóseo y en cada curso de control de hemorragia, ahí estamos dándole duro al acceso intraóseo porque cómo salva vida, si no podemos canalizar cómo salva vida un acceso intraóseo bien hecho, ¿verdad? Y hay que aprender a hacerlo. Y la monitorización. Esto es lo que hacemos en el minuto 0. Valoramos al paciente si no tiene crepitaciones, ya que haya pues algún compromiso pulmonar que la fluidoterapia nos vaya a limitar ahí, ¿verdad? Y si no hay nada de eso, entonces administramos un bolo de fluidos a ritmo rápido, a 20 ml por kilo. En el paciente pediátrico está destinado a 10 ml por kilo, en bolus rápido, ¿verdad? Si estamos pensando que hay algún componente séptico, pues administramos antibiótico. Si estamos pensando que hay un componente anafiláctico, pues administramos adrenalina intramuscular. Y siempre es importante corregir trastornos como la hipocalcemia y la hipoglicemia. En este momento, si nosotros, imagínense que aquí tenemos prácticamente menos de 15 minutos para estabilizar a nuestro paciente. Si nosotros lo estabilizamos, entonces trasladamos al paciente, ¿verdad? En este caso al hospital, a la emergencia, y para que se le dé su tratamiento específico según la causa. Si no está estable, a pesar de haber hecho eso, pues máximo podemos administrar, yo diría que máximo hasta 3 bolos, ¿verdad? De líquido, ya mayor cantidad de bolos de líquido, pues nos va a llevar a mayores problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que incluso hasta el tercer bolo ya estaríamos ahí como ya deteniéndonos a pensar qué otra cosa podemos hacer para estabilizar a nuestro paciente. Y esta parte de acá abajo, bueno, tiene que ver con inotrópicos, pero ya esto básicamente es una evaluación ya dentro del hospital, donde nosotros estamos haciendo otro tipo de exámenes, ¿verdad? Otro tipo de evaluaciones, ya con gasometría, con ecografía, inclusive, ¿verdad? Para valorar otros parámetros hemodinámicos y así tomar decisiones del tipo de inotrópicos que vamos a estar utilizando. Pero aquí no me voy a meter mucho en eso, sino quizás en otro momento, ¿verdad? Pero en la parte, de los primeros 15, media hora, ¿verdad? Entonces ahí es importantísimo poder saber qué son los pasos que vamos a seguir para la correcta manejo con líquido. Un cuadro que nos muestra el ATLS que nos habla sobre la respuesta a los fluidos y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ahí puede haber una respuesta rápida, una respuesta transitoria o una mínima o nula respuesta. Si los signos vitales están normales, quiere decir pues, que la hidratación fue rápida, fue adecuada, se normalizó, porque pues posiblemente la pérdida es mínima y con el manejo que hicimos fue adecuado. Aquí posiblemente pues muy bajo sería la necesidad de transfusión y pues hay que preparar al paciente, hacerle
pruebas cruzadas tipo RH y valorar, ¿verdad? Ya con la evaluación secundaria, necesidad de intervención quirúrgica o no. En todos, ¿verdad? Es importante la evaluación por el especialista quirúrgico, ¿verdad? De acuerdo al contexto. Si hay una respuesta transitoria, quiere decir que hay una mejoría temporal, o sea, sí hubo regreso a la normalidad de los signos vitales, pero después recurre nuevamente a la caída de los variantes hemodinámicas, cuando hay una pérdida moderada y persistente del sangrado, donde requiramos transfusiones de forma moderada o alta, ya con una preparación específica de la sangre, una tipificación específica de la sangre, porque ya vamos a necesitar una probable intervención quirúrgica. Y la respuesta mínima o nula, pues que no hay ninguna respuesta con lo que nosotros estamos haciendo. Y es un paciente grave que necesita posiblemente una transfusión inmediata. Debemos de entregar a este paciente rápidamente a las unidades hospitalarias, porque muy probablemente va a necesitar una intervención con la valoración del cirujano. Ojo, muy importante, si el shock no responde a un bolo inicial de cristaloides, hay que hacer varias cosas. Bueno, buscar una fuente de hemorragia persistente en el suelo y quizás valorar bien el abdomen, valorar la pelvis, retroperitoneo, tórax, extremidades, considerar una causa que no sea hemorrágica, iniciar la reposición de sangre y otros derivados sanguíneos, ¿verdad? Y obtener la consulta quirúrgica lo más pronto posible para controlar la hemorragia. No, es que es normal. Algo aquí con lo que es la fluidoterapia, en relación al tipo de soluciones, ¿verdad? Está el eterno debate hasta la fecha, sobre si son cristaloides o coloides. Ahí está el pleito, ¿verdad? Ahí está el pleito. Lo que les puedo yo recomendar en base a las últimas revisiones que he hecho, que si vamos a usar cristaloides, prefiramos utilizar las soluciones cristaloides balanceadas. En este caso, Ringer lactato. Ya que pues la solución salina prácticamente las indicaciones, al menos en trauma, va a desaparecer usar ese tipo de soluciones porque va a traer más problemas que ayuda, ¿verdad? Entonces, preferiblemente las soluciones balanceadas. Hay otros autores que recomiendan soluciones salinas hipertónicas pues, para mantener la tonicidad, pero bueno, nosotros al menos en nuestro medio no tenemos solución salina hipertónica, por lo tanto, pues lo adecuado sería utilizar soluciones cristaloides balanceadas, en este caso Ringer lactato, nos va a dar menos complicaciones que la solución salina, o en este caso, pues soluciones glucosadas mixtas, no tiene ningún objetivo usarlo, el que lo está usando, pues realmente desista de utilizar ese tipo. Y los coloides, si bien es cierto, recordemos que los coloides, como tienen mayor efecto en la presión osmótica, en la fuerza osmótica a nivel intravascular, pero son caros. Y no vamos a tener, por ejemplo, en una ambulancia un concentrado de albúmina o una gelatina, un Dectran. Es bastante complicado, al menos en nuestro país, tener eso. Y además de ser bien caros, sí traen muchas complicaciones, coagulopatías, reacciones anafilácticas. Entonces, es bastante controversial. Ahí está la situación, ¿verdad? Actual, entre si uso esto o lo otro. ¿Verdad? Esas son algunas pautas que yo les puedo dar, ¿no? Vamos a ir terminando en haciendo algunos hincapié, ¿no? El choque es una normalidad que nos va a producir una alteración en la perfusión y en la oxigenación. La hemorragia es la principal causa del choque en la mayoría de los pacientes con trauma, y lo importante en estos pacientes es un control inmediato de la hemorragia. Luego, hacer el reemplazo de líquido de sangre. Detener la hemorragia. Ve que lo pongo ahí. Detenga la hemorragia. El diagnóstico del tratamiento de shock se debe realizar casi simultáneamente al manejo. Esto es rápido, ¿ok? Y de forma simultánea. La evaluación del paciente de shock requiere un examen físico muy importante, exhaustivo, que determine o detecte los signos de neumotórax, taponamiento cardíaco u otras causas de shock también. El manejo del shock hemorrágico incluye hemostasia rápida, ¿verdad? La reanimación balanceada con cristaloides y sangre, por eso aquí les puse reanimación balanceada. En el caso de las soluciones cristaloides balanceadas, son los que
mayormente se están recomendando, o sea, es mejor usar el Ringer. A ver, lo digo de esta manera, es mejor en trauma usar el Ringer que solución salina, por decirlo de esa manera. Un amigo mío una vez compartió un meme, ¿verdad? Un paciente con un trauma en miembros inferiores que tenía una tracción ahí, ¿verdad? Para estabilizar la fractura, ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y nosotros en nuestro medio utilizamos la solución salina para hacer peso, ¿verdad? Y hacer efectiva esa tracción. Entonces estaba el montón de soluciones salinas ahí, ¿verdad? En una bolsa, en una especie de saquito. Y entonces un colega dice, la única indicación de usar solución salina. Y yo creo que sí, ¿verdad? Comparto mucho ese meme. Es meme, pero es científico, ¿verdad? Y lo que es la reposición de sangre en cuanto se pueda, ¿verdad? Las distintas clases de hemorragia y la respuesta a las intervenciones, una guía para la reanimación, ¿verdad? Es importante estar haciendo evaluaciones constantes, ¿verdad? No solo quedarnos, ok, le puse el litro de Ringer y ahí me quedé y me lo llevé al hospital y no lo evalué, no vi si hubo respuesta, no, eso se tiene que ser dinámico, ¿verdad? Hay que tener consideraciones especiales en el diagnóstico y tratamiento de shock. Incluye, por ejemplo, los pacientes de extrema edad responden diferente a la hemorragia, los atletas, la embarazada, recuerden que la embarazada tienen una anemia y entonces las pérdidas llevan a mayores repercusiones hemodinámicas. Importante la hipotermia, aquí casi se me escapa, menos mal que mire la palabra. Es importante también que a la hora que hacemos reanimación con fluidos, tratar de tener calientitos esos fluidos. No sé, y aquí le vamos a preguntar a nuestro director del centro, si existe alguna forma, si conocen ustedes alguna forma de tener líquidos calientes en el contexto prehospitalario. No sé, ¿verdad? Yo no sé. Sé que hay en sala de operaciones donde yo trabajo, hay calentadores de líquidos. Y entonces evitamos al paciente llevarlo a la hipotermia. Y ese es otro problema. Los pacientes llegan con grandes infusiones de fluidos helados, ¿verdad? Y el paciente llega hipotérmico. ¿Y eso a qué igual? A poca respuesta de los líquidos. ¿Qué nos da la hipotermia? Trastornos en la coagulación. ¿Qué nos da la hipotermia? Alteración en la curva de disociación de la hemoglobina. Menos afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Bueno, la hipotermia es grave en el paciente con trauma y sangrado. Ya, paciente coagulopatía, hipotermia, es peligrosísimo. Ya es ahí algo que no quisiera estar yo en ese contexto. Y pacientes que toman medicamentos, que toman diuréticos, que toman beta bloqueantes, pacientes que tienen dispositivos implantables, son pacientes que igual no les van a responder adecuadamente porque estos dispositivos están diseñados para mantener un ritmo basal sinusal, pero no se diseñaron para un contexto de hemorragia. Entonces hay que entender aquí que estos pacientes van a responder de una forma más marcada a la pérdida de sangre y evitar el error de equiparar la presión arterial con el gasto cardíaco, porque podemos tener un paciente con una presión arterial normal, pero está chocado. Entonces, por eso hay otras variantes como la diuresis, el estado de la conciencia. Entonces, si el paciente me dice, si alguien me dice, mire, le traigo a este paciente que es la emergencia, tiene la presión normal, lo estabilizamos, pero lo encuentro letárgico, lo encuentro confundido, somnoliento, no está orinando, rellenado capilar. Entonces, hicimos una evaluación solamente con un parámetro y hay varias cosas importantes que hacer, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, espero que les haya servido la charla y estoy anuente pues, a alguna pregunta, aportes y pues aquí entre todo el equipo pues vamos a tratar de ayudar. Muchas gracias. No sé si hay alguna persona que haya escrito alguna pregunta que tenga relacionado al tema. Muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el doctor sobre el tema o quiere brindar algún comentario.